Bien, hermano, vamos a leer Hechos, capítulo 17 y verso 30 al verso 31. Hechos 17, verso 30, el verso 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Bien. Esta predicación de este día lleva por título Hoy Dios ordena arrepentimiento, ¿no? Lo ordenó en los tiempos del apóstol Pablo y también lo está mandando en nuestros tiempos. El apóstol Pablo, el contexto de este pasaje es que él se encuentra en la ciudad de Atenas, ¿no? Él ha estado antes en Tesalónica y ha salido para Berea y ahora él se encuentra en Atenas, ¿no? Y es la primera vez que el apóstol Pablo va a esta ciudad, ¿no? Quizá tanto había escuchado hablar de ella. Sus amigos que lo habían escoltado para ofrecerle seguridad cuando salió de Berea ya se habían ido. Con ellos había enviado el mensaje que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como fuera posible. En este capítulo 7, verso 15. Y luego de eso se encuentra solo en esta capital cultural del mundo, ¿no? Atenas era muy reconocida aún hasta ahora. Y estando solo en esta urbe, diríamos, tan famosa, ¿cuál fue su reacción, no? ¿O cuál debería ser la reacción de un cristiano que visita o que vive en una ciudad que está dominada por una ideología o una religión no cristiana? Una ciudad que puede ser estéticamente magnífica y culturalmente sofisticada, pero moralmente decadente y espiritualmente engañada o muerta. ¿Cuál sería la reacción, verdad? Que un creyente se encuentra en una ciudad muy moderna, ¿no? Muy bonita, muy adelantada, con muchas cosas, diríamos, sorprendentes, sin embargo, moralmente idólatra, lejos de Dios, ¿no? Y el verso 16 nos muestra que mientras Pablo los esperaba, dice, en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Esta fue la reacción, ¿verdad? Que mientras él miraba esta ciudad, Pablo casi quería, diríamos, transformarse, se enardecía, ¿verdad? Viendo esta ciudad tan preciosa, sin embargo, llena de idolatría. Y pensando sobre esta palabra, ¿no? Por la gracia de Dios, sí. He visitado algunos países ahí en Asia. Yo recuerdo una vez, ¿no? Estaba terminando mi trabajo en Corea del Sur, entonces tenía que ver algún negocio porque quería cambiar el rubro por el cual trabajaba. Entonces viajé una semana a Tailandia, ¿no? Y wow, Tailandia fue sorprendente para mí. Yo venía de Corea. En Corea, una ciudad muy tranquila, ordenada. En ese tiempo muy respetuosa. Estoy hablando del año quizá 98 por ahí, ¿sí? 99 quizá muy respetuosa. Casi en Corea del Sur no se veía las parejas besarse en la calle, ¿me entienden? Y, o sea, muy discretas en ese sentido. No veías a los chicos de la mano o abrazados o besándose, nada. Entonces, yo fui a Tailandia, entonces llegando al aeropuerto, bueno, tomé un taxi para
para ir al hotel. Y grande fue mi sorpresa porque desde ese momento podía ver la perdición de esa ciudad, porque el taxista tenía un catálogo de los lugares de citas o de prostitución a los cuales te lo extendía para que tú visitases. Yo me quedé sorprendido, nunca podía imaginar tanta perdición así. Luego en el hotel, ¿no? Era como si, bueno, llegó alguien solo, wow, tocando la puerta para ofrecer el servicio de algunas señoritas. De sorpresa para mí, ¿no? Fue bastante sorprendente el día que llegué. Al día siguiente yo fui a visitar los lugares que había ido para ver algún negocio. Y luego, después de estar caminando todo ese día, yo regresé en la noche para el hotel, me bañé y salí para ir a comer. Y grande fue mi sorpresa porque toda la calle, ahí en Bangkok, toda la calle estaba llena de turistas, de extranjeros, de nacionales, de mujeres, de homosexuales, ¿no? Homosexuales vendiendo en sus carritos langostas tostadas y la gente amontonada y ¡wow! Como diríamos en otras palabras, mismo Sodoma y Gomorra, así una perdición tremenda, ¿no? Y yo no podía entenderlo, no podía creerlo, ¿cómo es posible? Y sí, ya yo fui para comer, regresé y mi hotel estaba en una de estas avenidas principales, entonces toda la noche ahí no había que dormían, toda la noche iban, venían, wow. La noche era como el día. Y yo estaba sorprendido. No imaginaba ver toda esa situación, no imaginaba ver toda esa perdición. Al otro día igual, wow, 5 días que me quedé fueron terribles. Porque los extranjeros eran casi acosados, peor si están solos, ¿verdad? Casi acosados, ¿no? Por gracia de Dios podía mantener mi santidad y no veía el día en que yo podía volver, ¿no? Eso yo podía apreciar en esa ciudad, ¿sí? Con esa perdición. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo está observando en esta ciudad, ¿no? Y está enojándose, enardeciéndose de ver la idolatría que había en ella, ¿no? Por eso este verso 16 del capítulo 17 dice: mientras Pablo esperaba, ¿no?, en Atenas, su espíritu se enardecía de ver tanta idolatría, ¿no? De ver tanta idolatría. Y algunos días él predicó, algunos escucharon, otros no, algunos estuvieron a favor, otros se sorprendían cuando hablaba acerca de la resurrección. No voy a hablar de eso, es extenso. Yo voy a centrarme solamente de estos 3 versos que hemos escogido. Y aquí el verso 30 del pasaje de hoy día dice que Dios en su paciencia pasó por alto los pecados, ¿no? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios pasó por alto la ignorancia humana revelada en la idolatría, que Dios había sido paciente, ¿no? Él no pasa por alto, por como muchas veces podemos decir o imaginarnos nosotros. Le soborno al juez, le soborno al fiscal, le soborno al policía para que me pase por alto la falta. No, él no ha sido sobornado, él no está pasando por alto por una situación así, él está pasando por alto por la ignorancia de su idolatría, pero eso debido a su grande misericordia de él, que no quería destruirlos, porque no había excusa delante de él, ¿no? Y si ellos no conocían del Señor, ellos no podían excusarse, por eso estaba la revelación natural. Ahora, entonces, Él pasa por alto en su paciencia estos pecados. Y también en Hechos 14:6 dice: en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos.
Y entonces Dios ha pasado por alto estos pecados. Pero ¿cuáles son los pecados que Dios ha pasado por alto? Para que podamos entenderlos de manera, diríamos, mayor o mejor, vamos a describir, pues, ¿no? En Atenas habían dioses, ¿verdad? Y se dice que habían dioses más que en el resto del país. Hay un satírico romano, no exagera cuando dice que ahí era más fácil encontrar un dios que encontrar a un hombre, ¿no? Habían innumerables templos, habían santuarios, habían estatuas y altares, ¿no? En el Partenón se levantaba una enorme estatua de oro y marfil dedicada a Atenea, cuya resplandeciente cúspide se vería desde una distancia, o sería visible más o menos desde 65 kilómetros a lo lejos. En otras partes habían imágenes de Apolo, también Apolo era el patrono de la ciudad, había imágenes de Júpiter, había imágenes de Venus, de Mercurio, de Baco, de Neptuno y Esculapio. Todo el panteón griego también estaba allí, todos los dioses de Olimpo. Y imagínense, Dios, deidad o todo lo que ellos podían imaginarse, esa ciudad era llena de ídolos. Y por supuesto, estos ídolos eran hermosos. No solo los había de piedra o de bronce, sino también de oro, había de plata, de marfil y de mármol. Y habían sido elegantemente modelados por los mejores escultores griegos. Ya pues imagínense al llegar ahí, ¿no? Si uno hubiera ido de turista, entonces quizá hubiera sido sorprendente. No hay razón para suponer que quizá Pablo podía ver su belleza. Sin embargo, la belleza de todas estas estatuas no le impresionaba. Si estas estatuas no honraban a Dios y al Señor Jesucristo, entonces no tenían el mínimo interés para él, ¿no? Al contrario, se sintió angustiado por el uso idolátrico que hacían los atenienses de la creatividad artística que Dios les había dado. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo vio, una ciudad sumergida en la idolatría, ¿no? Una ciudad sumergida en la idolatría. Hace unos días atrás yo podía ver, ¿no? Aquí en Lima, en nuestra ciudad, aun cuando no estaba permitido la reunión, la gente estaba haciendo cola en algún lugar, en alguna iglesia, para entrar y tocar alguna imagen, ¿no? Para entrar y tocar alguna imagen. Ya ustedes sabrán qué imagen se adora en el mes de octubre, ¿no? Y pensando sobre eso, yo me puse a pensar, ¿no? Que si el apóstol Pablo llegaría a la ciudad de Lima, ¿qué sería lo que él vería? ¿No? Entonces, cuando pensamos en la ciudad de Lima, tenemos que pensar cuáles son los dioses o los ídolos o las imágenes que podemos encontrar en sus templos, ¿no? Llegando a Lima es muy famosa Santa Rosa de Lima, ¿verdad? También tenemos a Santo Toribio de Mogrovejo, San Martín de Porres, San Juan Macías, San Francisco Solano, el Señor de los Milagros, el cautivo de Ayabaca, la Virgen María, la Virgen de Fátima, la Virgen de la Merced, ¿no? Nuestra Señora de la Divina Providencia, la Virgen de Lourdes, la Virgen del Socorro, Sarita Colonia, etcétera, etcétera. Y esos son los pocos que enumero, porque si nosotros queremos ver, imagínense, cada profesión tiene su santo. Yo había enumerado y había más de 50, 70 santos de cada una de las profesiones. Los ingenieros, los mecánicos, los doctores, todos tienen su santo protector. Y todo eso es idolatría pura. Imagínense, hasta los rateros tienen su santo. Los rateros tienen su santo. ¿Quién es?
Sarita Colonia. Antes de ir a robar, ellos encargan su vida a Sarita Colonia para que les vaya bien. Por eso hay la canción que dice Sarita Colonia, patrona de los reclusos, ¿verdad? Imagínense entonces, mirando esto, si el apóstol Pablo llegaría aquí a Lima, ¿cómo él miraría esta ciudad y cómo se pondría su corazón? ¿Ah? Igual se enardece de ver tanta idolatría. El lugar donde Dios ha dispuesto de pronto para que sea alabado, para que sea glorificado, para que sea conocido su nombre, el templo que Dios escogió para que ahí su nombre sea proclamado, está lleno de imágenes, imágenes y imágenes. Imagínense. Entonces, ¿con qué ojos él podía ver Atenas y con qué ojos él podría ver Lima? Y por no decir y el Perú, imagínense cómo nosotros podríamos verlo. Yo me quedo sorprendido porque yo vengo de la parte norte del Perú, pues de Piura, y ahí en Ayabaca el ídolo más grande o el dios más grande es el cautivo de Ayabaca. Es igual mes de octubre y todas las personas para ir a ver caminan kilómetros, días. Antes de llegar 5 kilómetros, 3 kilómetros se van de rodillas. Cuando ya no pueden con sus rodillas se van de codos pelándose. Imagínense, para ir a ver una imagen hecha por manos de hombre, aunque la historia diga que lo hicieron los ángeles, no, son hechas por manos de hombres, ¿no? ¿Cómo se pondría o cómo se pone nuestro corazón ante esta situación? Quizás nosotros llegaremos a una ciudad y llegaríamos, lo primero que podríamos ver, ay, qué bonita es, qué bonitos edificios, muchas cosas diferentes miraríamos, pero no, Pablo miraba y veía cuán grande idolatría había en ese lugar. Y entonces él dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia acerca de esta idolatría, Dios está pasando por alto, hasta ahora no les ha pedido o a cuentas a ustedes, pues, pero ahora, en el verso 30 dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No podían seguir así, ya era el tiempo. Por eso dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por supuesto, tenían que arrepentirse de esa idolatría. Y por supuesto que es la misma palabra que Dios le está mandando a nuestra nación, que es el tiempo ahora que nos arrepintamos de tanta idolatría que existe en nuestra nación. Es igual. Este verbo para mandar en griego es parangelo, que tiene el sentido de dar órdenes, dar instrucciones o dirigir con autoridad a alguien a hacer algo. Aparece otras veces en el libro de Hechos, como en el capítulo 1, en el verso 4, cuando Jesús les ordenó a sus discípulos a quedarse en Jerusalén. Luego en Hechos 10, en el verso 42, ¿no? Pedro está diciendo cuando les ordenó predicar el evangelio. Y en 4:18, cuando las autoridades prohibieron a Pedro y a Juan predicar el evangelio. Entonces, ordenar es una orden. Y aquí está diciendo mandar, sino es ordenar, es hacerlo sin falta. También podemos encontrarlos cuando el apóstol Pablo, en el capítulo 16, en el verso 18, cuando en Filipos el apóstol Pablo ordenó al demonio salir de una joven, y esto dice lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te ordeno, esto es te mando aquí, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquel mismo momento. Y entonces, ¿qué es lo que Dios está ordenando? Ahora ordeno a todos los hombres, en todo lugar les ordeno que se arrepientan. No les está ordenando que arreglen, reconstruyan sus lugares de idolatría, sino que se arrepientan desde toda idolatría. Les está mandando que se arrepientan.
De manera que podemos ver claramente que el texto habla de algo que no es opcional, sino es obligatorio, es un imperativo y era necesario cumplirlo, refiriéndose al arrepentimiento. Y este arrepentimiento es un elemento común en la predicación, por ejemplo, de Juan el Bautista, de Jesús y de los apóstoles. Ahora mando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora ordeno a todos los hombres, y cuando dice todos los hombres, inclúyanse mujeres, adultos, ancianos, niñas, adultas, todos los seres humanos. Y ese elemento del arrepentimiento lo dijo Juan cuando comenzó su ministerio, y lo primero que hizo fue predicar el arrepentimiento. Mateo 3, 1 y 2 dice: en aquellos días llegó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego el Señor Jesús comenzó su ministerio, lo primero que hizo fue predicar el arrepentimiento. Mateo 4:17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego el Señor comisionó a los 12 apóstoles para que salieran a predicar. Y se nos dice que al salir predicaban que todos se arrepintieran, Marcos 6:12. Después, antes de su ascensión, el Señor dejó instrucciones claras sobre cuál debía ser el mensaje a proclamar entre las naciones. Lucas 24:47 dice: y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Luego de la ascensión del Señor y de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, el apóstol Pedro dio inicio a su ministerio predicando igualmente el arrepentimiento. Hechos 2:38 dice: y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 3:19 dice: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Al ver lo que todos ellos hicieron al iniciar su ministerio, es lo que ha llevado a ver el arrepentimiento como la primera palabra del mensaje del Evangelio. Lamentablemente, lo que todos ellos priorizaron en nuestros días se ha dejado como algo opcional. Sin embargo, no era algo opcional al inicio. El arrepentimiento tiene que ver o tiene que preceder a las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Por eso el apóstol Pablo está hablando aquí, ¿verdad?, de ver tanta idolatría. Al final le dice: por tanto, ¿verdad?, ¿no? Dios ha pasado por alto. Sin embargo, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y esto a todos los hombres entonces no era un asunto meramente para los judíos. De hecho, cuando Pablo se despide de los pastores de Éfeso en Hechos 20, cuando se va de regreso a Palestina, sabiendo que lo iban a encarcelar, resumió su ministerio con estas palabras. Hechos 20, versos 20-21. Como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver, hermanos, que Dios ha dado oportunidad, la dio antes y también la está dando a nuestra nación. La está dando a nosotros, la está dando en este tiempo. Ahora manda
a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y cuando dicen todo lugar a todos los hombres, esto no tiene que ver con limitación de geográfica, ni de tiempo, ni de raza, ¿verdad? Tienen que arrepentirse peruanos, ecuatorianos, bolivianos, chilenos, mexicanos, americanos, asiáticos, africanos, en todo lugar tienen que arrepentirse. Si hasta ahora no ha venido, el juicio de Dios es que en su misericordia Él ha pasado por altos toda rebeldía o toda idolatría. Sin embargo, llegó el tiempo, ahora. No es que voy a pensarlo, sino tiene que ser ahora. Arrepentirse es convertirse, es volverse de. Y aquí lo que está diciendo es renuncien a toda idolatría, dejen toda idolatría, dejen todo pecado y vuélvanse a mí. Suele suceder muchas veces que cuando se nos comparte el Evangelio y se nos dice que hemos pecado y que por nuestro pecado merecemos ir al infierno y que tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y recibir al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, lo aceptamos. Pero aún luego de aceptarlo no queremos romper con esa maldición del pasado, con esa maldición de costumbre de nuestros ancestros que hemos heredado de ellos, y entonces nuestros hogares o nuestras casas están llenas de imágenes, que es idolatría pura. Imagínense, ¿cómo una imagen puede cuidar tu casa? ¿Cómo una imagen puede guardar tu vida? Sin embargo, ahora el Señor está mando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué tienen que arrepentirse? Porque también Dios ha establecido el día del juicio. Primero, Dios en su paciencia pasó por alto los pecados. Luego Dios ordena que se arrepientan y ahora Dios ha establecido el día del juicio. Este verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero ahora manda en todas partes que se arrepientan. ¿Por qué? Por la certidumbre del juicio venidero. Pablo informa a sus oyentes sobre 3 hechos inmutables en relación a esto. Primero, este juicio será universal. Dios ha fijado un día en que juzgará al mundo. Entonces no hay lugar que se librará del juicio de Dios. No es que yo me voy a mudar cuando esté en juicio el Perú, yo me voy a mudar a otro país, no. Dios va a juzgar a todo el mundo. Imagínense para que podamos pensar solamente, ¿verdad? Algo muy sencillo que podamos entender. Empezó la pandemia, no había lugar donde podamos escapar porque en todo el mundo estaba el COVID. No había lugar a donde ir. Y cuando el juicio de Dios se establezca será universal, pues porque en todo el mundo Él va a juzgar y va a juzgar a los vivos y a los muertos, los encumbrados como los humildes, los ricos como los pobres. Nadie podrá escapar a su juicio. Entonces, Dios ha establecido el día del juicio. Primero, este juicio será universal. Segundo, este juicio será justo, juzgará con justicia. Todo secreto saldrá a la luz. No habrá posibilidad alguna de que la justicia se desvíe. Porque Dios conoce aún las intenciones de nuestros corazones. Dios conoce nuestros pensamientos. ¿Ah? Y Dios va a juzgar, ¿verdad? Absolutamente todo. Y conforme
haya en nosotros, así será el juicio de Dios. Tercero, este juicio será definitivo, porque el día ya ha sido establecido y el juez ha sido designado. Juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. El juez ha sido designado, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, ¿quién será el juez? El Señor Jesús. ¿Quién fue levantado de los muertos? El Señor Jesús. Y aquí nosotros debemos de entender esto. Cuando el Señor Jesús vino la primera vez, Él vino lleno de amor, ¿no? Él vino para salvar lo que se había perdido, ¿no? Él vino para buscar a todos los que estaban lejos de Dios. Y como el hombre no podía acercarse a Dios por su pecado, a través de las obras no podía acercarse a Dios, entonces Él vino para entregar su vida en la cruz y para que nosotros tengamos vida eterna, salvación eterna, o podamos encontrar el camino de regreso a Dios. En su amor Dios lo hizo así a través de Cristo. Cristo vino a dar su vida como Salvador desde nuestros pecados para que nosotros podamos volver a Dios mismo. Sin embargo, en su segunda venida ya Él no vendrá como Salvador, sino Él vendrá como juez. Ya no viene como Salvador, sino como juez, ¿verdad? Ya no hay perdón, ya no hay tiempo, ya. Si tú has aceptado, si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú estás dejando la idolatría y te vuelves a Dios, entonces tienes que rendir, reconociendo tus pecados, tienes que rendir tu corazón al Señor Jesús. Porque solamente a través de Cristo nosotros podemos librarnos del juicio de Dios. Y ese Dios que nos salvó es el Dios que nos va a juzgar. Porque Cristo es Dios mismo. Él nos salvó, ahora Él es nuestro juez. Ya no es nuestro Salvador, sino nuestro juez. Nuestro Salvador es hasta que nosotros lo hayamos reconocido, hasta que nosotros hemos escuchado este evangelio de la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos, ¿no? Por medio de la fe. Y esto no es de Dios, sino esto no es de los hombres, sino es de Dios, ¿no? No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación ya la hemos recibido, entonces ahora ya no hay una segunda salvación. Ahora lo siguiente es el juicio de Dios. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo, ¿verdad? Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, no conocían de Dios, no sabían de Dios, no conocían que la idolatría era pecado, aberración para el Señor, no sabían, ahora lo conocían los atenienses. Y si los peruanos tampoco lo conocían, ¿verdad? Y si tú tampoco sabías que todas esas imágenes, ídolos que están en tu casa o en la iglesia a la cual asistes, no le agrada a Dios, si tú por ignorancia no sabías, y si en este día, a través de este medio tú estás escuchando ahí, ya no tienes excusa que valga para seguir. Entonces ya Dios ha pasado por alto esa ignorancia. Ahora Dios está mandando a todos los hombres de aquí de Lima, del Perú, del lugar donde usted escuchando, que se arrepientan. Por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de la muerte. Ya no queda tiempo. Cuando Dios dice ahora, tiene que ser ahora. No hay más tiempo que perder, ¿no? Muchas veces podemos pensar y decir, no, yo soy joven y yo no quiero saber de las cosas de Dios. Yo quiero vivir mi vida todavía, ¿no? Podemos pensar así. Sin embargo, yo quiero preguntarle cuántos jóvenes han muerto este año. Quizá hay muchos de ellos sin conocer al Señor Jesús. ¿Cuántos más podremos morir de repente?
A veces decimos, no es tiempo, yo no quiero entregar mi vida al Señor, yo no quiero arrepentirme, yo quiero primero criar a mis hijos, luego trabajar, no. Pero Dios está diciendo, ahora ordena a todos los hombres. No está diciendo mañana, pasado el otro mes o cuando usted termine de criar a sus hijos, sino Él está diciendo ahora. Entonces es el tiempo en que nosotros tenemos que arrepentirnos, reconocer nuestro pecado, nuestra idolatría lejos de Dios, renunciar a lo malo, renunciar al pecado, renunciar a la perversidad, renunciar al vicio del alcohol, de las drogas, renunciar a la fornicación, renunciar a las perversidades que vemos cada día, renunciar a todo eso que podemos ver aún en nuestras autoridades, ¿no? Me quedo sorprendido cada vez que veo, ¿verdad? En esta semana ustedes son conscientes, ¿no?, que el Tribunal Constitucional no aprobó el matrimonio realizado en otro país de 2 hombres. Y a eso la perversidad le llama que somos retrógrados, ¿no? Que estamos viviendo en el tiempo de la caverna, en el tiempo pasado, por no aceptar tal aberración. Hombre con hombre es esa aberración delante de Dios. Y de eso hay que arrepentirnos. Podemos leer Romanos capítulo 1, verso en adelante, ¿verdad? Que el que hace o se complace en esas cosas es pecado. Y hay un montón de gente con su corazón torcido, con su entendimiento torcido. De eso hay que arrepentirse. Nuestra nación no puede sucumbir. Nuestros hijos no pueden sucumbir ante esto, pero nosotros los padres tenemos que arrepentirnos de toda esa perversidad y tenemos que volvernos al Señor. Tenemos que volver al Señor. ¿Dónde va a llegar nuestra nación? Se llena de congresistas que solamente buscan impulsar leyes que les favorezcan a esta perversidad. Pero ahora Dios manda y Dios ordena a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Para arrepentirnos en el lugar donde nosotros estamos, en el lugar donde usted esté, porque Dios estableció un día para el juicio y Dios ya designó quién va a ser el juez, y ese juez es Cristo en su segunda venida. Delante de Él vamos a tener que comparecer. Y si no hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, wow, ¿qué nos espera? Por eso ahí donde esté en este tiempo, en esta mañana, es el tiempo agradable al Señor. Es el tiempo en que volvamos nuestro corazón al Señor. Es el tiempo en reconocer nuestro pecado, nuestra desobediencia a Dios. No hay más tiempo ya. No hay mayor oportunidad. Hoy es el día indicado. Hoy es el día de salvación. Hoy la salvación ha llegado a tu casa. Si quieres, recíbela. Si no, tú tendrás que comparecer delante del Señor. Para terminar, por siglos, Dios fue paciente con el pecado y la ignorancia de los hombres. Esto no quiere decir que los hombres no sean culpables, sino solo que Dios contuvo su ira divina. A su debido tiempo envió un Salvador y ahora ordena a todos los hombres que se arrepientan de sus caminos insensatos. Este Salvador murió y luego resucitó de los muertos, y un día volverá para juzgar al mundo. La prueba de que juzgará es que resucitó de entre los muertos. Esa es la garantía, que Él va a juzgar.
Entonces, ¿estás dispuesto, estás preparado? Ponerte delante del Señor Jesús, o en rebeldía o en sumisión, o en obediencia, en humildad, reconociendo que eres pecador, que somos pecadores. Oremos. Señor, te damos gracias en este día, Señor. En tu gran amor, Padre, tú, Señor, pasaste por alto los tiempos de nuestra ignorancia, los tiempos de nuestra rebeldía, los tiempos, Señor, en que andábamos en nuestros propios caminos. Sin embargo, Señor, ahora mandas a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto tú, Señor, ya estableciste un día en el cual seremos juzgados por aquel que tú levantaste de entre los muertos, por nuestro Señor Jesús. Por lo cual, Señor, en esta mañana inclinamos, Señor, nuestro corazón, reconociendo que somos pecadores. Soy pecador, Señor. Y reconociendo ese amor tuyo, yo recibo al Señor Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Entonces yo puedo, Señor, tener la paz y entregarte, Señor, mi corazón, Señor, entregarte mi vida. Sin ti, Señor, estoy perdido. Recibe, Señor, mi corazón, recíbeme, Señor, en este día como hijo tuyo. Adóptame, Señor, en tu reino. Yo te doy gracias, Padre, y oro en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.